Alabamos el nombre del Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Agosto es mes de la Biblia, mes de la palabra de Dios. Y yo les invito a leer la Biblia, a estudiar las Escrituras. Cómprense una bonita Biblia. A mí me han regalado esta, que es la Biblia del ministro. Tenemos la bendición de tener muchas versiones de la Biblia hoy en día. Cómprate una Biblia, subraya la Biblia, estudia la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra te mantendrá firme en medio de estas pruebas, en medio de las luchas de la vida, en medio de las tormentas de la vida. Lo único que nos mantendrá firmes es la palabra de Dios. Así es que te invito a comprar una Biblia. Doy gracias a Dios por la adoración y la alabanza, a mis hijas tan hermosas que Dios nos ha dado, porque ellas ministran la alabanza y la adoración aquí en la iglesia, y pronto esperamos ya tener las reuniones en forma, poder tener nuestro grupo de alabanza, pero entre tanto pasa eso, únete en la adoración y en la alabanza. Ahí en tu hogar, alaba a Dios, ministra la presencia de Dios, porque Dios mueve, dice la palabra en el Salmo 22, Dios habita en la alabanza de su pueblo. Dios habita en la alabanza. Vamos a la palabra de hoy. La palabra de hoy es vida después de la muerte. Si gustan, por favor, anotar en su cuaderno por ahí. Vida después de la muerte es el tema de hoy. Ora conmigo, por favor. Precioso Padre Celestial, oramos por tu palabra. Pedimos que tú nos hables al corazón, que tú nos prepares para vivir esta vida glorificándote y al morir estemos también preparados para la eternidad. Te glorifico por tu palabra, porque tu palabra es vida para nuestras vidas. Tu palabra limpia nuestros corazones y tu palabra cambia nuestra perspectiva. A ti sea la honra y la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Vida después de la muerte es el tema. Quiero que vayamos rápidamente a Lucas capítulo 16, versículo 19. Lucas 16, 19. Allí en Lucas 16, 19 en adelante está la historia del rico y Lázaro. Jesucristo nunca dijo que era una parábola, pero aun si fuera una parábola, está usando nombres verdaderos como Lázaro, como Abraham. Y si fue una parábola, Él está enseñando a través de esta parábola una verdad espiritual importante, que hay vida después de la muerte, que después de que partamos de este mundo, un mundo diferente nos esperará. Dios nos llevará a su presencia. Hemos aceptado a Jesucristo. O Dios te llevará al infierno, al lago de fuego, a una vida de tormentos eternamente y para siempre. Historia. Dice la palabra en Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. En primer lugar, quiero hablar que todos los seres humanos tenemos tres problemas que enfrentar. Número 1, la vida. Número 2, la muerte. Y número 3, la eternidad. Tres problemas de los cuales nunca podremos escapar. Muchos se suicidan porque no pueden enfrentar la vida. Se sienten tan presionados, tan atormentados, tan ansiosos, tan desanimados que buscan el suicidio, el escape rápido. Pero ese les llevará al segundo problema, la muerte. Y eso les llevará al tercer problema, la eternidad. Vamos a desmenuzar estas tres cosas en la historia del rico y Lázaro. En primer lugar, quiero hablar del contraste en la vida. El contraste en la vida. Punto número 1. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Este hombre era muy rico. La riqueza. Vemos en la Biblia que muchos hombres de Dios son ricos. Abraham fue rico, David fue rico, Salomón fue riquísimo.
Isaac fue muy rico, Job era muy rico. La riqueza no es el pecado. El problema es confiar en las riquezas y no confiar en Dios. Ese es el problema. Que tu riqueza pueda ponerla a los pies de Cristo y puedas ser un buen administrador de la riqueza que Dios te ha dado y puedas también beneficiar, ayudar al necesitado, ayudar al pobre, al huérfano y a la viuda con tus riquezas y extender el reino de Dios mediante tus donativos. Pero dice la palabra de Dios que aquí había un contraste, el contraste en la vida. Un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Su riqueza lo usaba para divertirse. Por el otro lado está el pobre mendigo llamado Lázaro, versículo 20 y 21. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían, y aún los perros venían y le lamían las llagas. El contraste en la vida. Gente que es beneficiada, gente que es rica, gente que se ha esforzado por tener la posición que tiene. No hay nada malo en la superación y desarrollo personal. De que tú digas, yo voy a crecer, yo me voy a preparar, voy a estudiar, voy a llegar a ser alguien en la vida. No es pecado que tú anheles escalar a lo más alto. El contraste es que este rico nunca ayudó a este pobre necesitado. Punto número 2, el contraste en la muerte. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. El contraste en la muerte. El rico tuvo una sepultura digna, el rico fue sepultado quizás con honores, quizá era un hombre, una persona muy reconocida y tuvo una sepultura digna. Pero el mendigo, dice que solo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. En aquellos tiempos los mendigos los llevaban y los enterraban así como sin hacer un sepelio digno, sin una sepultura honorable. Eran tomados y llevados al basurero de la ciudad y allí eran comidos por las fieras y allí se acababan y se consumían en el basurero. Qué triste contraste en la muerte. Dice la palabra de Dios que los ángeles vinieron por este mendigo. Algo hermoso en la muerte del cristiano es que los ángeles serán nuestros compañeros. Si morimos, nuestra transición entre esta vida y la venidera no será una experiencia solitaria y espantosa. Más bien, los ángeles nos acompañarán hacia el gozo eterno, tal como llevaron el espíritu de Lázaro al lugar de descanso señalado para él por Dios. Antes, en el tiempo de Jesús, iban al seno de Abraham. Cuando Cristo murió y pagó en la cruz del Calvario, ya no fueron al seno de Abraham. Porque en el seno de Abraham estaban esperando todos los santos del Antiguo Testamento por la redención del Mesías. Cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, dice la palabra, Él desciende a lo profundo de la tierra y allí lleva cautiva la cautividad. ¿Por qué se le llama la cautividad? Porque ellos en el seno de Abraham estaban cautivos hasta que el Redentor pagara por su salvación eterna, llevando cautivo a la cautividad de Efesios capítulo 4. Dice la palabra, subió a los cielos. ¿A dónde van los cristianos ahora? A la presencia de Dios, a la misma patria celestial, a la presencia de Jesús. Y eso lo vemos en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 1 al 8. Por favor, acompáñenme a 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 8, que dice así. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos
para que lo mortal sea absorbido por la vida. Escucha bien las palabras, lo mortal, este cuerpo que se enferma, este cuerpo que se entristece, este cuerpo que se desanima, que flaquea, que muchas veces no quiere continuar en la vida, este cuerpo será absorbido por la vida. La vida es Jesús, la vida eterna está en las manos de Dios. Dios, el Padre, le dio al Hijo potestad para dar vida a todos aquellos que se acerquen a Él creyéndole con fe. Versículo 5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Las arras representa un anticipo del Espíritu Santo, una promesa de que Él sustentará nuestra vida y nos llevará a casa cuando muramos. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero por fe andamos, no por vista. Mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Nuestro deseo es estar con Él, pero estamos ausentes de Él. 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Cuando un cristiano muere, hermana Abigail, cuando un cristiano muere, dice la palabra, es llevado por los ángeles. Sus compañeros en el camino hacia la patria eterna son los ángeles. ¿Quién te llevará cuando mueras? Los ángeles. ¿Estás seguro de tu salvación? Cuando tú aceptas a Cristo como Salvador personal, ¿estás seguro y ya no a la muerte? Porque ¿sabes qué? Los ángeles te acompañarán a la presencia de Dios. Confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. En tercer lugar, veamos el contraste en la eternidad. El contraste en la eternidad. Quiero que anotes esto. 5 minutos después de morir, estaré en mi destino. 5 minutos después de morir, estarás en tu destino final. Y anota también, y nunca más saldré de allí. Los que van al cielo estarán 5 minutos después de morir en la patria celestial y nunca más saldrán de allí. Nadie les arrebatará el gozo de disfrutar la presencia de Jesús. Nadie te podrá sacar del cielo. Pero lo mismo sucederá para los que vayan al infierno. Lamentablemente, una vez que caen en aquel pozo que se llama infierno, donde hay un tormento eterno, comienza el tormento, comienza la angustia. Dice la palabra, donde el gusano no muere ni el fuego nunca se apaga. La gente que cae en el infierno, ni 1000 rosarios podrán moverte 1 centímetro del infierno. Ni 1000 misas que tú digas, yo voy a pagarle al Padre, voy a pagarle unas 1000 misas para que me ore y para que me rece cada día. Por si caigo en el infierno, las misas del Padre me saquen de ahí. Yo quiero decirte que no es posible. Nada ni nadie podrá sacarte del infierno una vez que caigas ahí. Por eso que es importante que hagas tu decisión a tiempo por Jesucristo y le entregues tu corazón, le entregues tu vida a Él. Vamos al contraste de la eternidad, versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Una vez que él cayó en el Hades, que es el lugar de los muertos, en griego es Hades, en hebreo es Seol, lugar de los muertos. El lugar de los muertos, inconversos, perdidos, es un lugar de tormento, lo dice el versículo 23. Alzó sus ojos estando en tormentos. Número 2, estaba completamente consciente. Muchos de ustedes han pensado que cuando mueran todo se acabará. ¿Cómo no muriera yo mañana? Pasado mañana, y me olvidaría de esta enfermedad, me olvidaría de este mal, me olvidaría de mis deudas, me olvidaría de mis pecados, me olvidaría de todo lo que estoy viviendo. Pero ¿sabes qué? No te vas a olvidar, Dice aquí que estaba consciente, vio de lejos, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham
identificó quién era Abraham y a Lázaro en su seno. Sabía quién era Lázaro. Él estaba consciente de sí mismo, consciente de la vida que estaba llevando y consciente de los tormentos que estaba sufriendo. Versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Recordemos que antes de que Cristo muriera, el seno de Abraham estaba también en el centro de la tierra. Por un lado, el seno de Abraham, y por otro lado, el Seol, lugar de los muertos, o Hades. Pero dice la palabra de Dios que una gran cima con una gran cima los separaba. Cima con ese es un gran abismo, un gran abismo profundo. Y dice la palabra de Dios que no pueden pasar de un lado al otro. Dice Abraham en el versículo 25, pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. El contraste de la eternidad. Los cristianos, los que descansen en Cristo Jesús, serán consolados en la eternidad. Pero los que no hayan aceptado a Cristo, los que rechacen la salvación, serán atormentados allá, en el infierno. Versículo 26. Y qué casualidad que el rico nunca le dio un pan al mendigo, nunca le dio de comer al mendigo, nunca hizo nada por él, pero quería que ese mendigo que nunca lo ayudó, él viniera, dice, que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado. Quería que él hiciera un bien. Además de esto, 26, dice Abraham. Nos damos cuenta que Abraham estaba vivo. Allí en el seno de Abraham, cuando llegaban, eran consolados por el padre Abraham. Y vemos que Abraham seguía vivo. Él había muerto unos 3000 años antes de Cristo. Había muerto Abraham. ¿Y cómo es posible que todavía estaba vivo? Pues sí, es que en el reino de los espíritus seguimos viviendo. Cuando morimos, la vida sigue. Este estuche de carne y hueso, este estuche es lo que se queda en el panteón y se lo comen los gusanos y se hace polvo. Pero dentro de nosotros tenemos un alma eterna. Dentro de nosotros tenemos un alma eterna. Cuando este cuerpo muere, hay una separación. Muerte significa separación. El alma y el espíritu abandonan el cuerpo, pero el alma tiene un cuerpo espiritual. El alma sigue escuchando, el alma sigue viendo. Dice la palabra que cuando estaba en tormentos este rico, veía, su alma podía ver todavía, su alma podía escuchar, su alma podía hablar. Los 5 sentidos se expresan para este mundo terrenal a través del cuerpo físico, pero el alma tiene 5 sentidos. Y quiero decirte una cosa, amigo que me escuchas. En el reino espiritual, el alma, los sentidos están más agudos. Tú puedes ver con claridad, tú puedes escuchar con más claridad, tú puedes hablar, todo está activamente al 100% en el mundo del espíritu. Puedes ver a Cristo, puedes tocar a Cristo, puedes escuchar a Cristo. En el caso de los cristianos que van con Cristo, ellos pueden ver la gloria de Dios, pueden escuchar cosas inefables que nunca podían escuchar con el cuerpo aquí humano. Porque el cuerpo humano es una, ¿cómo podemos decir? Es una cárcel, tómalo así como podemos suponer, sí, como una metáfora, que es una cárcel. Mientras estamos aquí en el cuerpo, estamos atados. No podemos volar o salir a otro lado. Estamos muy limitados al cuerpo físico. Pero cuando el alma es liberada de estas cadenas del cuerpo humano, nos presentamos, en el caso de los cristianos, delante de un mundo que es admirable. Vemos a Cristo, oímos a los ángeles, podemos escuchar las maravillas de Dios, podemos ver la gloria de Dios, podemos contemplar otros colores en ese paraíso, en ese mundo a donde somos trasladados como cristianos. En pocas palabras, seguimos viviendo. Tu alma seguirá viviendo porque tienes un alma eterna. La pregunta aquí importante es: ¿a dónde vas a terminar? ¿En el cielo o en el infierno?
Dice la palabra de Dios, además de esto, una gran cima una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Y yo quiero decirte algo importante. Tú nunca podrás salir del infierno si tú decides ir al infierno. Nunca podrás salir de ahí jamás. Pasará un año y seguirás ahí. Pasarán 20 años y seguirás ahí. Pasarán 100 años y seguirás ahí. Pasarán 1.000.000 de años y seguirás allí en los tormentos del infierno, sufriendo los horrores del infierno y sumamente consciente de todo lo que pasa. Recordarás tus pecados, recordarás tus maldades, recordarás cuando te burlabas de Dios, recordarás todo será como si lo estuvieras viviendo en el presente, pero no lo disfrutarás. Habrá un remordimiento de conciencia que no te dejará en paz y pasarán millones y millones de años y tu conciencia nunca hallará paz ni descanso si tú decides irte al infierno. Dice la palabra de Dios más adelante. Entonces le dijo el rico: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. En primer lugar, le llama padre a Abraham. Mucha gente piensa que porque se dice cristiano, es cristiano verdadero, y no es así. El hecho de que tú te digas cristiano o que llames a Dios papá, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y te sepas el Padre nuestro, nada te garantiza que Dios sea tu Padre. Hay muchos cristianos nominales en el mundo. Son cristianos de nombre, pero nunca han nacido de nuevo. Nunca se han arrepentido de sus pecados. Nunca han comenzado una nueva vida en Jesucristo. Nunca han nacido de nuevo. El Espíritu Santo no habita en ellos. Solamente de nombre se dicen cristianos. Por tradición, el cristianismo no se puede heredar. Tú tienes que hacer tu decisión radical por Jesucristo hoy. Y decirle: sálvame, Señor Jesús. Sálvame, te necesito. Me arrepiento de mis pecados, de la vida que estoy llevando. Quiero cambiar una vida diferente. Quiero convertirme. Eso se llama la experiencia de la conversión. Necesitas convertirte, o sea, abandonar tu vida de pecado y venir a los caminos de Dios. Dar un giro de 180 grados y venir a Cristo Jesús. Ahora que estás vivo, no esperes a morir para tomar una decisión, porque será demasiado tarde. Hoy que estás vivo, toma tu decisión por Jesucristo. Te ruego, por favor, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Qué casualidad que estando en el infierno, allí sí siente misericordia por sus hermanos. Allí sí siente un poquito de amor y compasión por los suyos. Pero ya era demasiado tarde. Tengo 5 hermanos, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. ¿A qué se refería el padre Abraham cuando dijo: a Moisés y a los profetas tienen? Tienen las escrituras. Tienen la palabra de Dios. Aquí está la revelación completita, ya terminada. Se selló en nuestra era. Cuando murió el apóstol Juan, se selló esta escritura. Ya está terminada. Y aquí está Moisés, los profetas, los evangelios. Y estas escrituras nos pueden hacer salvos. Estas escrituras nos pueden preparar para la eternidad, pero mucha gente no quiere leer las escrituras, no quiere leer la Biblia. Y muchas veces dice la gente: si viniera alguien del más allá, si alguien saliera de los muertos y de repente nos testificara cómo es allá ese mundo, entonces creeríamos. No. De hecho, Dios no nos dijo jamás que mediante un testimonio de alguien que murió y después resucitó de los muertos, podríamos creer en la salvación. La Biblia nos dice: por fe andamos. No por vista, por fe en la palabra de Dios, no por lo que veamos. Porque hay muchos testimonios de gente que ha ido dicen: testimonio de fulano de tal, que fue al infierno y regresó, que fue al cielo y regresó. Yo quiero decirte que puede ser que sea cierto esos testimonios, pueden que sean ciertos, pero la Biblia nunca nos dice que andemos creyendo esas historias. O porque alguien fue, entonces voy a creer, porque alguien dice que ya fue allá. No es confiable su testimonio. Pudo haber sido que sí,
¿Puede suceder? Claro que sí. Hay muertes clínicas y médicos han testificado, visto esas cosas, pero Dios no nos dice confíen en esas noticias o en esas historias. Confía en la palabra de Dios. Alguien ya fue y vino. Se llama Jesucristo. Él fue a los infiernos y resucitó. Él fue al más allá y resucitó. Él nos puede hablar de la vida porque la vida. Dice en Juan 11:5, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Más vale que creamos en Jesús en nuestro corazón y aseguremos nuestra eternidad con Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 29, entonces Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, vas a ver cómo se van a arrepentir. No hay nada que traiga convicción de pecado, no hay nada que pueda traer convicción de pecado a la gente, ni el temor, ni el terror, ni gente que venga del más allá, si no es la convicción del Espíritu Santo en su corazón. La convicción del Espíritu Santo de Dios en su corazón, que ellos se arrepientan y que el Espíritu Santo hable a sus vidas, a sus conciencias, y ellos caigan de rodillas y digan, Señor, te necesito. Es la única manera de salvarnos, cuando la convicción llega a nuestras vidas. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Dos destinos importantes. ¿Estás preparado para la eternidad? ¿Estás preparado para el día que mueras? ¿A dónde irás cuando mueras? ¿Al cielo o al infierno? Podemos describir el cielo como el lugar que Dios planeó, el lugar que Dios hizo, el lugar que un Dios omnipotente creó con sus manos y preparó para nosotros. ¿Cómo te imaginas algo que alguien omnipotente haya creado? No podemos describirlo. Podemos hacernos preguntas. ¿Habrá animalitos en el cielo? ¿Habrá fútbol en el cielo? ¿Podría ir a pescar en el cielo? ¿Podría pasear? ¿Habrá playa? No sabemos. Lo que sí te puedo decir es que si Dios creó este planeta tan hermoso, ¿cómo te imaginas que creó el cielo? Ese Dios omnipotente, ese artista del universo, ese creador que no tiene límites, que es Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, ¿cómo crearía? Es algo glorioso el cielo. Lo describe en Apocalipsis 21, solamente vamos a leer unos versículos. En Apocalipsis capítulo 21, quiero leer unos versículos del 1 al 8, dice así, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo vi la santa ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Fíjate cómo Dios mismo estará con nosotros aquí en la tierra. Dios traerá el cielo a la tierra. Dios establecerá su reino en la ciudad de Jerusalén. Y esta ciudad es una ciudad celestial, que es un cubo realmente. La ciudad celestial es un cubo donde tú y yo habitaremos. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El contraste está en el versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermano, amigo que me escuchas, es sencillo, relativamente sencillo ir al cielo, aceptando a Cristo Jesús, dejando atrás tu vida pasada y viniendo a una vida con Dios.
Relativamente fácil. Pero si tú quieres ir al infierno, te costará. Si tú quieres ir al infierno, te costará. Tendrás mucho que hacer para llegar al infierno. En primer lugar, tendrás que pasar sobre todas las oraciones que han hecho por ti. Tendrás que pasar y hacerte ignorar todas las oraciones que tu madre ha hecho por ti, todas las oraciones que la gente que te ama ha hecho a Dios por ti. Tendrás que pasar por el Calvario, tendrás que pisotear la sangre de Jesús, tendrás que renunciar al sacrificio que se hizo por ti en la cruz del Calvario, tendrás que pasar por encima de una cruz ensangrentada si quieres verdaderamente ir al infierno, pero tú eres el que tomas la decisión. Si lo quieres así, está bien, yo hice mi decisión y mi decisión es por Cristo Jesús y por la vida. Pero yo te quiero hacer la invitación esta tarde. ¿Querrás entregar tu vida a Jesucristo y escapar del infierno eterno? ¿Escapar de una eternidad sin Dios? Haz esta oración conmigo y dile: Señor, yo quiero cambiar mi manera de vivir. Yo quiero nacer de nuevo y quiero salvar mi vida. Ora así conmigo. Señor Jesucristo, tú moriste en la cruz por mí. Y yo reconozco que tú eres mi Salvador personal. Entra en mi corazón y borra mis pecados. Prepárame para la eternidad. Quiero estar contigo en el cielo y vivir una vida eterna, disfrutando las maravillas del cielo. Quiero renunciar a la vida que llevo sin ti y no quiero terminar en el infierno. Lo hago consciente de mi necesidad de ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Si tú hiciste tu oración a Dios, esta oración que fue guiada, pero en el corazón yo sé que la hiciste de todo tu corazón y eso te da el boleto para la patria celestial. Sigue a Jesús. Honra la palabra, sigue las escrituras, busca por favor ayuda, escribe un comentario de cómo seguir a Cristo, cómo conocer más de Dios y te enviaremos ayuda de regreso en el nombre de Jesucristo. Un abrazo para todos, Dios te bendiga, te amamos en Cristo Jesús y te pedimos también una cosa, no pierdas las transmisiones que continúan. Dios te bendiga, hasta pronto. Agradezco su tiempo con nosotros al escudriñar las Escrituras. Yo sé que en Dios, cuando tú y yo nos metemos en la palabra, estudiamos las Escrituras vez tras vez, Él va transformando nuestra manera de pensar, va transformando nuestra conducta, nuestros caminos, nuestras decisiones y nuestra manera de vivir. Le invito a continuar, no deje la palabra, continúe, que su vida será transformada por el poder de Jesucristo. Dios le bendiga.